Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente vamos a continuar con el análisis de las diferentes fórmulas que me permiten obtener la derivada de funciones. En este caso en específico, vamos a revisar aquellas fórmulas o reglas que me permiten derivar funciones trigonométricas. Si bien estas funciones son un poco más complejas por ser funciones trascendentes, el empleo de fórmulas lo facilita muchísimo en comparación con el uso de la definición de la derivada, que ahí sería completamente distinto y muy complicado. Bueno, entonces en una primera instancia vamos a dar una revisada a lo que son estas fórmulas y tengo dos formas de expresarlo. Tenemos la función en la primera columna, luego tenemos lo que es la forma de expresarlo según Lagrange y la tercera columna, la forma de expresarlo según Leibniz. Los dos son válidos, es conveniente que manejes las dos formas de expresar una derivada y en la primera de ellas, por ejemplo en Lagrange, utilizamos a y' para establecer como derivada y utilizamos a la u' como la derivada de la u o de nuestra expresión más importante. Muy bien, en el caso de Leibniz utilizamos los diferenciales, el diferencial del seno de u sobre el diferencial de x, o lo que es sería lo mismo, el diferencial de u respecto a x por coseno de u. Ok, vamos a analizar estas fórmulas independientemente de la notación. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Si bien hay algunos libros que primero te enseñan lo que es seno de x, yo quise tomar de una vez, adelantarme y vamos a verlo de esta manera. Seno de u, ¿quién es u? U va a ser una expresión algebraica, puede ser de uno, dos, tres términos, de un grado, segundo grado, tercer grado, lo que me permite emplear la u, o lo que me facilita el uso de la u, es poder resolver problemas más complejos. Entonces, ¿qué va a representar u? Va a representar un término algebraico, un conjunto de términos algebraicos al que se le está aplicando la función seno. De tal forma que si yo quiero obtener la derivada, tengo que hacer un segundo o un paso extra comparado con la aplicación directa de la fórmula, donde tengo que identificar quién va a ser mi u, y si observamos en los resultados después del signo igual de la derivada, tanto en Lagrange como Leibniz me están diciendo que tengo que derivar exclusivamente a la u. Por eso aquí ponen u'. Entonces, una vez que identifico u, tengo que derivarla. Y una vez que la tengo derivada, es cuestión de escribir en el orden que aquí me indica los elementos que se están señalando. Por ejemplo, tengo que escribir primero u', es decir, la derivada de u. En lugar de seno, se pasa a coseno y tengo que volver a escribir lo que vale u. Y así de sencillo, entonces la derivada de una función seno te va a dar una función coseno. La derivada de una función coseno te va a dar una función menos seno. De tangente, una secante cuadrada y así sucesivamente con cada una de estas fórmulas. Es muy sencillo, te recuerdo que la parte derecha ya es lo que se está derivando, el resultado de la derivada. Entonces lo que hace uno básicamente es sustitución. Lo más complicado que te puedes topar es pues una expresión algo compleja en nuestra variable u y al derivarla pues que pudiera complicarse, pero no debería ser mucho. Yo escogí una serie de problemas que se te van a facilitar. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos para que quede claro el uso de estas nuevas fórmulas para funciones trigonométricas. Muy bien, entonces el primero de los problemas que vamos a analizar dice lo siguiente. Tengo mi función y igual a seno de 5x. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, ¿es trigonométrica? Sí, ya sabemos que es trigonométrica. ¿Qué fórmula voy a emplear? Pues la primera me dice que la derivada del seno, voy a tomar esto de referencia, me agrada un poquito más. La derivada de una función seno respecto a dx es igual a la derivada de la u por el coseno
de la función o de la expresión. Entonces tenemos que definir u, en este caso, es 5x. Recuerda, cuando hagamos este tipo de problemas, u no puede ser la función trigonométrica. Ok, u es 5x y yo necesito entonces obtener la derivada de u para poder resolver mi problema. Muy bien, ¿cuánto es la derivada de u? Tenemos un factor constante, hay que multiplicar este factor constante por la derivada de la x, la derivada de una sola x es 1, por lo tanto, la derivada de 5x simplemente es 5. Muy bien, entonces yo tengo que la fórmula dice derivada de seno de u respecto a dx es igual a la derivada de la u por coseno de u. Esta parte es la que voy a cambiar. Muy bien, voy a aplicar la fórmula. Aquí también es importante otra vez recalcarte que yo puedo poner dy en dx y con esto estoy diciendo que es la derivada, o también puedo escribir y'. Estas dos expresiones dicen la derivada es igual ¿a cuánto va a ser igual? ¿Cuánto es esto? Pues es esto de aquí, 5. Coseno de u. ¿Quién dijimos que era u? 5x. Y así de sencillo queda resuelto este ejercicio. La derivada de seno de 5x es 5 coseno de 5x. ¿Correcto? Son ejercicios muy sencillos. Es cuestión de practicarlos. Vamos a analizar unos cuantos ejemplos más hasta que queden comprendidos la mayoría de ellos. Ok, vamos a escribir otro problema. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio, dice y igual a coseno, y igual a coseno de 3x menos 2. Muy bien. ¿Qué fórmula voy a emplear? Pues en este caso es la segunda, el segundo renglón, donde su fórmula dice que la derivada de coseno de u respecto de x es igual a menos la derivada de u por el seno de u. Entonces vamos a identificar nuevamente nuestros elementos. ¿Cuánto vale u? Para este caso vale 3x menos 2, todo lo que está entre paréntesis. Y si yo quiero la derivada de esa u, pues tengo que derivar los dos términos. Derivada de 3x es 3 y derivada de menos 2 es 0. Por lo tanto, aquí ya me quedo con esto en mi derivada. No voy a poner nada más. Ahora bien, ya tengo cuánto vale, ya conozco la fórmula, voy a seguirla tal cual. Nuevamente te voy a escribir aquí la fórmula, la derivada de un coseno de una variable es igual a menos la derivada de la u por seno de u. Muy bien, entonces hagámoslo con los datos que ya tenemos. Mi y', mi derivada, va a ser igual a menos, ¿cuánto vale la derivada de la u? Vale 3 por seno de u. Seno de 3x menos 2. ¿A qué es igual esto? Pues a menos 3 seno de 3x menos 2. Muy bien. Este es el segundo ejercicio, la segunda derivada que hemos obtenido de coseno de 3x menos 2. Su derivada es menos 3 seno de 3x menos 2. Son muy sencillos, son muy metódicos, espero y puedas entenderlos fácilmente y así puedas practicar con los ejercicios que te voy a proporcionar a través de Classroom. Muy bien. Hagamos uno más todavía, tangente de 2x. Vamos a resolver este. Necesito yo la derivada de la función tangente
de 2x. Muy bien, vamos nuevamente, vamos a ser muy metódicos a identificar quién es u. U es el ángulo que acompaña a la función, es decir, la expresión que está al lado derecho de la función trigonométrica, en este caso 2x, y recordamos que siempre tengo que derivar a esa u. La derivada de 2x es 2, espero y lo recuerdes por tus ejercicios de los temas anteriores. Muy bien, y buscamos aquí en nuestras fórmulas cuánto es la derivada de la tangente de u. Aquí lo tenemos, la derivada de la tangente de u es igual a la derivada de u por secante cuadrada de u. ¿Correcto? Entonces vamos a responderlo rápidamente, así de sencillo. Y', que es lo mismo que escribir de y en dx, es igual. La derivada de u, aquí está, derivada de u es un 2 por secante cuadrada de u. ¿Cuánto valía u? 2x. Ojo, recuerda, uno es u y otro es la derivada de u. Y así de sencillo nuestro problema son el resultado 2 secante cuadrada de 2x. El 2x puede ir entre paréntesis o no, es indiferente. Yo uso los paréntesis para que no te vayas a confundir y creer que sea otro término. Muy bien, vamos a hacer uno más todavía. Voy a hacerme un poquito de espacio por aquí. Y escribimos el siguiente problema. Vamos a aumentar el grado de dificultad. Y es igual a 5 cotangente de 2x. Pudiera generar un poco de confusión, no debe de ser así, ya que el 5 es un factor constante, lo voy a guardar para multiplicar mi derivada final. Si recuerdas las reglas anteriores, el factor constante se mantenía y multiplicaba el resultado de la derivada. Muy bien, y la u es fácil de identificar, es esto de acá, u es 2x, su derivada es muy sencilla, te has dado cuenta que casi siempre nos está tocando derivadas muy sencillas, entonces la derivada de 2x es 2. ¿Qué fórmula vamos a emplear para este caso? Bueno, me están pidiendo la derivada de la cotangente de una variable. Mi formulario dice que el resultado de esto es menos la derivada de la u que multiplica a la cosecante cuadrada de la u. Muy sencilla también, ya tengo los datos necesarios. Entonces simplemente mi derivada de y en dx es igual a menos, ¿cuánto fue la derivada de la u? Fue un 2 cosecante cuadrada de u, de 2x. Entonces así de sencillo, bueno, podemos simplificar, este menos por 2, pues es menos 2 cosecante cuadrada de 2x. Algo que me gustaría aclararte es que este 2, este número que acompaña a nuestra expresión trigonométrica, no puede multiplicar directamente el valor del ángulo. No es válido, entonces se deja expresada la multiplicación en la parte izquierda de nuestra función trigonométrica y el ángulo no lo vamos a afectar de ninguna manera. Ok, bueno, ya por último vamos a analizar el siguiente ejercicio. Yo tengo que mi función es secante de 4x más 1. Muy bien, vamos a identificar quién es u, es 4x más 1, y vamos a derivarlo. La derivada de 4x es 4, la derivada de un solo número es 0, entonces ya no le agrego nada. Así de sencillo obtenemos su derivada. Muy bien. ¿Y qué me dice la fórmula de la secante? Dice que si yo quiero derivar la secante de una variable, su resultado es lo siguiente. Yo tengo la derivada de la u por la secante de la u por la tangente de la u.
Sí, se ve más complicado, pero es cuestión de sustituir. Lo checamos acá en el formulario. Dice la derivada de una secante es la derivada de la u por la secante de la u por la tangente de la u. Entonces voy a obtener 3 elementos en este último ejercicio. Muy bien, vamos a escribirlos. Ya tenemos los datos necesarios para poder resolverlo. dy en dx, es decir, y' es igual. La derivada de la u es un 4 que multiplica, dice, a la secante, ¿de quién? De la u, 4x más 1, que a su vez está multiplicando a la tangente, también de la u, de 4x más 1. Y aquí termina ya el ejercicio también, o sea, las multiplicaciones se dejan expresadas, yo no puedo simplificar esto a no ser que quisieras buscar unas identidades trigonométricas que no es tema para abordar en este momento, entonces aquí dejamos ya nuestra derivada. Y así de sencillo obtuvimos entonces lo que son las derivadas de funciones trigonométricas por medio de fórmulas de aplicación directa, yéndome un poquito más adelante en temas, un poquito con a lo mejor regla de la cadena, pero creo que es conveniente que lo veas de esta manera y no hacer un doble abordaje de una misma situación. Muy bien, esto fue entonces derivadas de funciones trigonométricas, espero y te sirva muchísimo, está al pendiente de tus sesiones de Classroom porque ahí es donde te estoy aplicando los ejercicios correspondientes. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.